Hola, ¿cómo están? Fíjense que con ocasión de aquella entrevista que acabamos de hacer, pensaba yo, y creo que ese ejercicio hay que hacerlo, ¿qué había significado Vicente Rojo para personas como yo que no somos solo ajenas, no en términos del interés o del apasionamiento por la ejecución, a todo lo que tiene que ver con las artes visuales, gráficas, plásticas, ¿qué había representado Vicente Rojo? Bueno, había representado, la verdad, muchas cosas. Los que nos formamos en un gremio literario, editorial, periodístico, digamos, siempre tuvimos ahí a Vicente Rojo. Es una cosa muy padre. Siempre estaba en el horizonte. No era el único, no era el único de los artistas visuales que lo estaba, pero probablemente el que más estaba ahí presente. Yo creo que por varias razones. La primera, la más obvia, en su condición de diseñador gráfico, más que de diseñador gráfico fundacional en este país, ¿no? Vicente Rojo es que fue el primer diseñador gráfico de México, pero quiero decir, en un momento que ni siquiera existía una carrera de diseño gráfico en este país, Vicente Rojo fue crucial. Y las cosas que leíamos, empezando por el periódico La Jornada, que en algún momento fue elegible, eran cosas que debíamos a Vicente Rojo, ¿sí? Pero no solo eso. Vicente Rojo fue el dialogante natural. La palabra diálogo también funcionaba en ese sentido que se pensaba yo. El dialogante natural con el gremio. ¿Sí? Vicente Rojo, entre muchos otros, ha dialogado de un modo u otro, siempre de modo creativo, ¿se entiende? Con Paz, con José Luis Pacheco, de alguna otra manera con Carlos Fuentes también. No olvidemos que, por ejemplo, diseñó el logo para sus 80 años, nacional, con Blanco, y podríamos continuar. Entonces, era esa especie de puente, en cierto sentido, entre un gremio que no siempre voltea como debe hacia el otro, los plásticos que es nuestro, y viceversa. No sé cómo les haya funcionado allá, del otro lado, pero de este lado funcionaba muy bien. Sí, funcionaba muy bien realmente. Ahora me doy cuenta, y creo que este libro sirvió para confirmarlo, que no solo funcionó bien por el hecho evidente de que fue un diseñador, de que participara en la revista Vuelta, que estuviera en plural, de que participara en mesas con Paz, o lo que fuera. ¿Sí? Es que de algún modo puso en comunicación dos formas de la creación que en este país, creo que particularmente en este siglo, ¿sí? El siglo pasado, han vivido muy negociadas. Entonces, cuando me tocó entrevistar a Vicente Rojo, dije, vamos a aclarar todas estas cosas. Y se me ocurrió entrar a una frase que encontré por ahí, que es de Paul Klee, que me pareció sugerente. Decía, escribir y dibujar, dice, son en el fondo idénticos, como mandaba a hacer la frase. Y un poco como otro lado del espejo, contesta Rojo, por supuesto, en otro contexto, en otra época, en otro todo. ¿Sí? Lo daría todo, dice, por poder plasmar en una obra frases leídas en un poema. Parece que estaba más o menos todo dicho, ¿no? Yo traté de arrancar con estas dos hijas la entrevista y funcionó porque es muy articulado, porque siempre tiene las respuestas que hay que tener, pero, por supuesto, también es un hombre sumamente humilde. Yo lo que aspiraba es a que contestara que, en el fondo, sí había, digamos, comprobado fácticamente la frase de Paul Klee, que creo que es ante lo que estamos en este libro, después de todo, una demostración fáctica, incluso para ellos como yo, del gremio literario, una demostración práctica de que pueden ser lo mismo, efectivamente, que son ejercicios idénticos de alguna manera. Tampoco nos vamos a poner muy abstractos y muy pedantes, no son sistemáticamente idénticos, no son siempre idénticos. Estamos concediendo un poco a la metáfora también. Pero, y aquí va la cosa, yo creo que Jaque Mate, el enorme valor que tiene, en primera instancia, el valor más evidente que tiene, es el de comprobar esta aceleración, que pueden ser ejercicios idénticos.
Lo digo de otra manera. Cuando yo me acerqué por primera vez al libro de Vicente Rojo, y ustedes, que también es un libro de sentido colectivo, inmediatamente tuve la impresión de que Rojo había alcanzado con mayor fortuna una ambición formal, pero también de fondo, de muchos poetas. ¿Sí? Me refiero a la ambición clara y expresa de trazar con la palabra. ¿Sí? La poesía ha tenido muchos caminos, la mayor parte muy aburridos, también hay que decirlo, pero uno de esos caminos, uno de los afortunados es la de trazar con la palabra. Hay en muchos poetas, paz para empezar, lo podemos comprobar varias veces, hay muchos poetas, no estoy diciendo una metáfora, insisto, el interés formal de trazar con la palabra. ¿Sí? Creo que un poco en este juego entre fichas blancas y piezas negras, eso es lo que consigue Vicente Rojo ¿sí? Es una especie de casi de reflexión poética a partir del trazo. Y lo digo con toda franqueza, no son esas cosas que se dicen en las presentaciones o súper adornar al autor del libro y eso. Lo creo realmente. Me parece que hay discurso en el libro de Vicente Rojo, me parece que se puede leer. Es decir, este ejercicio aparentemente, no aparentemente, y para allá voy enseguida, también juguetón, que es Jaque Mate, es en realidad un ejercicio muy profundo de elaboración intelectual, lo hemos dicho bien. Supongo que además en el fondo de reflexión sobre el lenguaje. Ahora, a mí la palabra ensayo también me vino a la cabeza en algún momento. ¿Sí? Pero no sé si exactamente por las mismas razones. O sea, yo creo que el ensayo es un género, no sé si usar la palabra desvirtuado, pero quizás se ha desvirtuado un poco respecto a su intención original. El ensayo, no lo olvidemos, era básicamente un género juguetón, ¿sí? Era un divertimento. Cuando ustedes leen a Den, incluso, pero síganse por eso, la gran tradición de ensayistas británicos, como quieran, no se trataba de llegar a conclusiones profundísimas sobre temas específicos o temas de autoridad. No, se trataba de jugar con las ideas. ¿Sí? Es un ejercicio refrescante, muchas veces uso leve, en el mejor sentido, es un juego. Y a mí lo segundo, diría yo, que me pone enfrente el Vicente Rojo, es la idea de que está también jugando. ¿Sí? Jugando en el sentido más profundo. Es decir, es uno de esos libros que se percibe como una especie de sonrisa permanente. Esa página completamente azul. Hay ahí incluso un poco de humor. ¿Sí? No es fácil conciliar un ejercicio gráfico, el humor con la profundidad de la reflexión. Creo que este juego está muy presente en Jaque Mate. Es decir, debajo de la apariencia pequeñita, delgadita que tiene Jaque Mate, me parece que hay mucha carne que cortar. Yo quiero pensar que va a ser un libro que gradualmente, creo que no solo es un libro, es un libro que gradualmente se va a estudiar con cierta atención, me parece a mí. Quisiera pensarlo. Otra vez, creo que es un libro al que me hubiera gustado voltear a Octavio Paz. Octavio Paz, que era tan dado a reflexionar sobre la obra poética y los vínculos con el arte, etc. Pero he estado encantado con este juego de Vicente Rojo. Ahora, en aquella ocasión, yo hablaba también con él, Vicente, de sus, no sé si llaman las vocaciones, eso ya no lo tendría que decir él, pero de sus otros oficios, en el sentido más profundo. Los oficios de diseñador, sobre todo, pero también de editor, porque ha sido editor, ¿sí? Fundador de editoriales, ¿no? Editorial Era, por ejemplo. Y me daba la impresión de que, en el sentido más creativo del término, que es un sentido que se va agotando, es un editor creativo. Creo que en este libro hay editores muy competentes, actuales, ya lo dije, pero también hay una mirada editorial. Es decir, no está un ejercicio de diálogo con un editor. Creo que está la idea de un libro, y eso también es muy interesante. Y un libro en el sentido editorial y en el sentido hermano
Me gustaría terminar diciendo lo que también dije en aquel momento con Vicente, ¿sí? Y es que para que nosotros podamos ver, o lo voy a decir mejor, leer un libro de Jaque Mate, también tiene que haber una editorial de esta naturaleza. ¿Sí? Me parece que entra este proyecto de Vicente Rojo en un momento relativamente feliz, esto es relativo, para el mundo editorial mexicano, pero efectivamente se hacen buenos libros en este país, los hacen empresas, son empresas pequeñas que sufren, supongo. Ese siempre es un poquito, ¿no? Que sufren, pero que empiezan a poner en el mercado, perdón la vulgaridad, este tipo de productos editoriales. Editorial es uno, pero podríamos mencionar otras partes de naturaleza distintas. Y también me gustaría pensar, no, se lo puedo decir porque lo contesto así. También creo que, a final de cuentas, Jaque Mate lo que es un libro de una persona coherente. ¿Sí? No me parece una casualidad que Vicente Rojo haya accedido a hacer un libro de esta naturaleza, en una editorial de esta naturaleza. Creo que también es congruente con su trayectoria como editor valiente, hoy diríamos como editor independiente, sobre todo hasta. Así que me limito a